su vida la entregó. En aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó. En el nombre de Jesús todos se postran. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Es un placer poder estar con ustedes nuevamente. Le damos también la bienvenida a quienes hoy nos escuchen a través de la pantalla. Que Dios les bendiga y esperamos que este mensaje pueda ser de bendición para todos los que hoy lo han de escuchar. Aclaramos que este mensaje es uno de esos mensajes que resuenan en nuestra mente, que son, a todos los mensajes vienen de parte de Dios, es cierto, pero uno como predicador llega a sentir que a veces el mensaje es muy específico, que este mensaje tenemos la fe y la confianza de que sea un parteaguas para las familias de la iglesia. Es un mensaje que estuvimos preparando a lo largo de la semana y es lo que creo yo que Dios ha puesto en mi corazón para transmitirte. Así que pido humildemente que todos me presten su atención durante los próximos minutos, desde los pequeños hasta los adultos, desde los hijos hasta los padres, todos y cada uno de los que hoy están aquí reunidos. Necesito que realmente me presten toda su atención, pongan toda su atención en el mensaje. De igual manera le pedimos a los chiquitos que traten de no hacer tanto ruido. Préstenme estos minutos, quédense sentaditos y si algún hermano tiene la necesidad de ir al baño, aguántese. Hoy quiero que se aguante. Hoy quiero que esté lo más concentrado en este mensaje en la medida de lo posible. Y pues, dicho esto, vamos a comenzar con el mensaje. Esperamos que Dios hable a nuestra vida y esperemos que ustedes estén listos para recibir el mensaje. Muy bien. Dios. Cuando yo estaba en sexto año de primaria, concursé en un certamen de oratoria. Tuve que aprenderme un discurso de aproximadamente 6 hojas y en su momento el tema no me llamó la atención, tenía 12 años. Simplemente me aprendí lo que tenía que aprenderme y lo logré proclamar en aquella ocasión que me tocó concursar. Pero la introducción de aquel discurso estuvo rondando mi mente durante toda esta semana y creo que tiene mucha importancia con el mensaje que hoy quiero compartirte. El tema del discurso ya no lo recuerdo, pero de lo que sí me acuerdo es de la introducción que decía lo siguiente: la familia es el principal círculo social donde se desenvuelve y se desarrolla el ser humano. Es donde aprendes a valorar, a respetar y a desarrollar y formar actitudes que te ayudarán para el resto de la vida. En su momento yo no entendía muchas de las palabras. Tengo que admitir que aunque las proclamé en aquel certamen de oratoria y gané el primer lugar, yo ni siquiera le puse atención a lo que realmente estaba diciendo. Pero hoy, durante la semana, analizábamos un poco esta introducción y caímos en cuenta que hay una gran verdad en esta introducción. Y que cuando analizamos la perspectiva bíblica de la familia, su importancia, su trascendencia, su valor, vemos que realmente la familia es, como lo decía aquí el discurso, el fundamental círculo social donde el ser humano se desarrolla. Aclaremos algo. Todos estamos de acuerdo en que fue Dios el que instituyó la familia. Dios creó al hombre y a la mujer y asimismo establece el matrimonio y les permite a los seres humanos, una vez que estén casados, poder dar a luz, poder traer al mundo nueva vida, los cuales son los hijos, y es ahí donde se forma una familia, donde se forma un hogar. Al ser una institución dada por Dios, tanto la familia como el matrimonio, y así como el mismo Salmo 127 nos menciona más adelante que herencia de Jehová son los hijos, entendemos que la familia es directamente una creación de Dios y que al ser una creación de Dios vino con un instructivo específico en las Escrituras. Todos aquí tenemos un hogar, todos tenemos una familia, todos tenemos una casa. La mayoría de ustedes ya está casado o ya tiene muchos años de casado, otros apenas están comenzando, otros en este año comenzarán, pero la verdad de todo es que todos pertenecemos a una familia. En nuestro caso, y en el caso de muchos de los jóvenes aquí reunidos, tal vez no estás casado, pero aún sigues teniendo a mamá y a papá.
Tal vez aún no tienes hijos, pero tienes a tu primera familia. Necesitamos entender que nosotros como cristianos deberíamos tener un hogar cristiano. Pero para que un hogar pueda considerarse cristiano, debe cumplir con ciertos requisitos. Y pensando en esto, a lo largo de la semana, este mensaje surgió con la ayuda del Señor. Es por eso que hoy quiero hablarte acerca de los requisitos importantes de un hogar cristiano. Ese es el mensaje de hoy. La pregunta que concierne a hacernos hoy es: ¿cuáles son esos requisitos importantes de un hogar cristiano? En pocas palabras, ¿cuáles serían esos requisitos para poder entender si mi familia, si mi hogar es un hogar cristiano o si por el contrario no lo es? Los requisitos importantes de un hogar cristiano, al menos para este mensaje, son 3 y tienen que ver con una palabrita específica, la cual es edificar. Sobre eso va a basarse el mensaje, sobre esta palabrita, sobre esta palabra veremos y analizaremos los siguientes requisitos. Y es necesario que cada uno de los que hoy vamos a escuchar este mensaje analice su vida y analice su familia para ver si se cumplen estos 3 requisitos. Si se cumplen, debo anunciarte con alegría que tienes un hogar cristiano. Pero si no se cumplen, si aunque sea uno de ellos no está presente, tu hogar carece de un requisito para poder llamarse hogar cristiano. Dicho esto, espero ya haber obtenido toda tu atención y hemos de analizar el primer requisito de un hogar cristiano, el cual es tener a Cristo como edificador principal. Ese es el primer requisito, tener a Cristo como el edificador, como el constructor principal. Salomón es quien escribe el Salmo 127 y en la gran sabiduría que Dios le dio nos introduce estas primeras palabras: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. La escritura es enfática en demostrarnos el papel protagónico de Dios en la edificación de tu casa. Si Dios no edifica, si Dios no está a cargo de la construcción que quieres realizar, aclaremos que cuando hablamos de casa, hablamos de familia y hablamos de hogar. No hablamos de las 4 paredes, no hablamos del edificio donde hoy vives, hablamos de tu círculo social, del círculo social íntimo que tú tienes. Tu familia, tu cónyuge, tus hijos. Si Dios no es el edificador principal de esa construcción, dice Salomón, esa construcción está destinada al fracaso. Se está construyendo en vano. Necesitamos entender que Cristo debe tener un papel protagónico, central, principal en nuestra familia. Eso es lo que debemos entender. Ahora bien, el papel protagónico del Señor en la edificación de nuestra casa puede entenderse de 2 maneras. Y antes de mencionar, necesito hacer una pequeña aclaración. Nosotros somos la iglesia, nosotros, no el edificio. El edificio es un templo, se ha dedicado para que la iglesia se reúna, pero la iglesia somos nosotros. Ahora bien, la iglesia está dividida y conformada en familias, cada uno de ustedes. Quiero hacer esa aclaración, ¿por qué? Porque los versículos que voy a mencionar ahorita tienen que ver con la edificación de la iglesia. Ese es el contexto. Pero para que no haya algún malentendido, debemos recordar que la iglesia somos nosotros y que nosotros nos dividimos o nos componemos cada uno según su familia, su cónyuge, sus hijos. Entonces, cuando decimos que debemos tener a Cristo como edificador principal, nos referimos a que Cristo sea el único fundamento. El apóstol Pablo menciona lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie, escuchen bien, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice el apóstol Pablo, en el contexto de cómo se formó la iglesia de Corinto, les está diciendo a los de la iglesia debe estar fundada sobre un único fundamento.
que yo establecí en ustedes, creyentes de Corinto. Y ese es obviamente Jesucristo mismo. Nadie puede poner otro. Entonces, aunque Pablo está hablando de la institución de una iglesia local, vuelvo a mencionar, tú y yo componemos esta iglesia local, y tú y cada uno de nosotros nos dividimos cada quien en su familia. Si la iglesia debe estar centrada en el fundamento de que es Cristo, el único fundamento válido, así cada familia que conforma la iglesia debe tener también a Cristo como el único fundamento. ¿Hasta el momento me siguen, sí o no? Muy bien. Otra expresión, otra parte, otro versículo que nos habla acerca de que Cristo es el único fundamento, lo encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 4, que nos dice lo siguiente: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo es la piedra viva, la piedra que ha venido, dice, a ser la cabeza del ángulo, la piedra angular. No podemos esperar que nuestra vida, que nuestra iglesia, que nuestra familia pueda tener una edificación correcta si antes no has puesto el fundamento correcto. Como cristiano, debes estar fundado en Cristo. Tu familia debe estar fundada en Cristo. Tu iglesia, la iglesia local, debe estar fundada en Cristo. Es el único fundamento. ¿Por qué? Porque Dios lo ha escogido como una piedra preciosa, piedra viva, cabeza del ángulo. No hay otro fundamento. Y si llegas a poner otro fundamento, dice el Salmo 127, en vano estás construyendo. Necesitamos entender eso. Y ahora otra cuestión importante. Cuando decimos que el primer requisito importante de un hogar cristiano es tener a Cristo como edificador principal, además de que Cristo sea el único fundamento, que prácticamente la siguiente vuelve a ser lo mismo, solo que con otras palabras, también nos referimos a que la palabra de Dios sea la base. Todos recordarán aquellas palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 24, donde le dice a la gente que lo escuchaba: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, Cristo debe ser el único fundamento y la palabra de Dios debe ser la base sobre la cual querramos edificar nuestra familia, nuestro hogar. Si nosotros tratamos de ser aquellos hombres que Pedro describe como los que han rechazado esa piedra, debo volver a recordarte que Salomón dijo: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si nosotros en nuestro afán y en nuestro pensamiento creemos que podemos construir un buen hogar, que podemos construir una buena familia sin la necesidad de la piedra viva que Dios ha seleccionado, que es Jesucristo mismo. Un comentario bíblico decía: no hay nada peor que aquellos hombres insensatos. Yo puse la palabra insensatos, pero no estaba esa palabra, estaba un sinónimo que es un poquito fuerte, no me gusta mencionarlo, pero la verdad es que esa expresión a mí me hizo pensar mucho. Pero ya si quieren buscar en internet el sinónimo de insensatos en nuestro tiempo, lo van a encontrar. Dice ese comentario: los hombres son tan insensatos que piensan que pueden hacer planes, que piensan que pueden edificar, que pueden hacer cosas dejando fuera a la única piedra que Dios ha escogido, que es Jesucristo. Nada peor existe, dice, que los hombres miopes, y vaya que yo entiendo la miopía, hombres miopes que piensan que no hay espacio para Jesucristo en sus vidas. La miopía tiene que ver con esta enfermedad que su servidor tiene en los ojos, que a veces tenemos cosas enfrente de nuestra nariz y no las vemos. Así ocurre, así pasa. Entonces este comentario habla de que aquellos que deciden edificar dejando a Cristo afuera son como su servidor, miopes, que tienen la mejor opción delante de sus narices, pero que no quieren tomarla. Dicen: no la necesito. Sí, algunos hombres desechan la piedra. Es lo que dice Pedro: ciertamente esta piedra es desechada por los hombres, pero no importa lo que los hombres piensen, importa más la opinión de Dios. Y Dios ha dicho: para mí esa piedra es escogida y es preciosa. Para nosotros que somos cristianos, que nos decimos cristianos, si quieres edificar tu hogar,
tu familia y que sea un hogar cristiano, el único fundamento debe ser Cristo. La única base debe ser la palabra de Dios. No se te ocurra desecharla. No se te ocurra, porque en ese momento la construcción que hagas quedará en el fracaso. Será en vano todo lo que hagas y en algún momento tu edificación será destruida. Eso es lo que la Escritura nos advierte. Entonces, dicho esto, el segundo requisito importante de un hogar cristiano es tener buenos edificadores secundarios. Vamos a analizar tantito el versículo 1 del Salmo 127. Dice la Escritura: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la construyen. Este versículo nos está diciendo algo importante. Si Dios no tiene el centro de la construcción, si Dios no está a cargo de la construcción, si no hemos buscado que Dios esté en el centro de nuestra construcción, de nuestra familia, de nuestro hogar, en vano va a ser todo lo que hagamos nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú y yo tenemos un papel en la familia. Cada uno de nosotros tiene un rol en su familia. En mi caso, soy hijo, soy nieto, soy hermano, soy sobrino, soy muchas otras cosas, soy primo. Cada uno de ustedes, aquí hay esposas y madres, aquí hay hijas, aquí hay hijos, aquí hay esposos, aquí hay esposas. Necesitamos entender que cada uno de ustedes tiene un papel. Dios creó al hombre y a la mujer, los formó, instituyó el matrimonio y asimismo les dio la capacidad de tener hijos, de procrear, de tener familia. Y cada uno de los miembros de la familia tiene un papel importante que tiene que desarrollar. Cuando hablamos de tener buenos edificadores secundarios, hablamos de aquellos edificadores que harán su parte según lo que Dios ha permitido que hagamos y lo que Dios manda que hagamos en nuestra familia. Cuando hablo de tener buenos edificadores secundarios, hablo acerca de que cada uno de nosotros, los miembros de la familia, hagamos lo que tenemos que hacer. Y es aquí donde entra una pregunta interesante. ¿Cuál es nuestro deber como edificadores secundarios? Bueno, entender que debemos hacer lo que la Biblia nos dice según el rol que desempeñamos. Yo, al ser hijo, voy a empezar a hablar de nosotros como hijos, mis queridos jóvenes. ¿Qué es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer en casa? Bueno, el apóstol Pablo nos menciona en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No esperaba ningún amén. Ya, está bien. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Ni modo, a lo mejor luego me apedrean los jóvenes, pero eso es lo que tenemos que hacer. Como hijos nosotros tenemos el mandato del Señor de honrar a papá y honrar a mamá. Ese mandamiento se repite 8 veces en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Señor lo recalca, se lo dice al joven rico, Pablo lo menciona: honra a tu padre y a tu madre. Obedece a tus padres, porque esto es justo en el Señor. Ahora, es aquí donde tenemos que empezar con esas preguntas que nos van abriendo el corazón. Hijos que hoy estamos aquí reunidos, ¿honramos a papá y a mamá? Hasta los chiquitos. ¿Obedecemos a papá y a mamá? ¿Hacemos lo que... Oye, aquel otro. ¿Hacemos lo que es justo delante del Señor? Dice la Biblia, obedezcan a sus padres, porque esto es lo justo delante del Señor. Esa es nuestra labor, obedecerlos, honrarlos, respetarlos. Esa es nuestra labor y es un mandamiento con promesa. Si obedecemos a papá y a mamá, si los honramos, seremos de larga vida en la tierra. Gloria a Dios. Ese es nuestro papel como hijos e incluso como nietos. Yo no tuve esa dicha de conocer a mi padre y aunque mi mamá está conmigo, era la que trabajaba. Yo fui criado por mis abuelos y a mis abuelos los veo como mi papá y como mi mamá. Hasta la fecha yo les digo mamá y papá a mis abuelos y hasta la fecha yo me siento comprometido a honrarlos. Obviamente eso no quita a mi madre de su posición, sigue siendo mi madre y trato de honrar, no quiero decir que sea perfecto. Todos como hijos y más en la etapa de la adolescencia es claro
que lejos de traer honra, traemos deshonra a nuestros padres. Pero hoy que nosotros, los jóvenes que hoy están aquí, los hijos que hoy me escuchan, que aún tienen ese privilegio de tener a papá y a mamá, la Biblia dice que tu papel es honrarlos, obedecerlos, respetarlos. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor, fácil y sencillo. Se acabó la cosa. Ahora, ya que nos regañamos a nosotros, ahora sí, hermanitos jóvenes, ahora sí, ya vamos contra los padres. Dice la Escritura acerca de los padres: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta cita la encontramos en Proverbios, perdón, esta cita la encontramos en Proverbios capítulo 2, 22, versículo 6. Ahora bien, no es lo único. Dice la Escritura: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, verso 4. Y no termina ahí. Vamos a seguir adelante. Otro pasaje nos menciona: padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desanimen. Colosenses 3:21. Y continuamos y dice la Escritura: y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Como padres, esto va para papá y para mamá. Ya que te gustó y dijiste amén porque le dije a tus hijos que te obedezcan, ahora va la reprensión para ti. Tu papel como padre, primeramente, como padre y como madre, es: número 1, instruir a tus hijos. Amén. Número 2, no exasperarlos. No ponerles más cargas de las que deban soportar, de las que no tengan que cargar. Un asunto importante es que también la Escritura nos menciona, les da ese privilegio y derecho a ustedes, padres, de corregirnos a nosotros, incluso si es necesario con la vara. La mayoría de ustedes, tenemos que admitirlo, nos gusta ese versículo. Usamos la varita. Pero antes de usar la reprensión física, es importante que entiendas que la Biblia te resalta: instruye al niño en su camino. Enséñale, críalo en la justicia y en la disciplina del Señor. Y cuando hablamos de enseñar, de instruir, de criar en la justicia y en la disciplina del Señor, va de la mano mucho lo que les dices, pero más importante, lo que te ven hacer. Yo no estoy en contra de la disciplina con vara, tengo que aclararlo. Mi madre fue y es de un carácter sumamente fuerte. Discúlpame, mamá, si ves esto. Mi madre fue de un carácter y es de un carácter muy fuerte. Además, ella, desde que yo tengo uso de razón, trabajó como policía. No sé, cuando estaba en México no recuerdo qué policía era, pero era de las que guardaba y cuidaba los metros que están ahí en la ciudad de noche cuando los llegaban a estacionar. Y cuando vino aquí a Platón, al municipio de Platón, logró entrar para ser policía municipal. Los que tengan familiares que son policías saben que en la academia los entrenan para ser personas bastante disciplinadas y duras en cuanto a su trato con las personas que se lo buscan. Así que si mi madre ya es de un carácter fuerte, encima con el entrenamiento que se le ha dado en la academia, si yo me portaba mal, se me olvidaba volver a portarme mal. En muchas ocasiones tengo que admitir, y esto no es para hacer quedar mal a mi madre, es porque realmente me lo busqué, hubo necesidad de corregirme físicamente, castigos, jalones de orejas, hubo la necesidad porque yo me lo busqué. Pero muchos padres, tenemos que admitirlo, corrigen sin haber instruido, corrigen los errores de sus hijos cuando sus hijos han visto que los padres hacen lo mismo. Es ahí cuando estamos mal. ¿Quieres usar la disciplina cuando no has cumplido la primera parte? Instruye al niño en su camino. No esperaba ninguna meta tampoco como con los jóvenes. Es la palabra. Esa es la labor de ustedes como padres. Sí, tienes ese privilegio de corregir, son tus hijos. Vuelvo a decirte, yo no estoy en contra de la corrección. Lo que sí es que estoy en contra de la disciplina física sin antes haber hecho tu parte de instruir y de ser buen ejemplo para tus hijos. Ahora vamos a la parte de los cónyuges. ¿Con quién quieren que empecemos? ¿Con las esposas o con los esposos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Vamos a iniciar con los esposos.
esposos. Bueno, dice la Escritura acerca de los esposos. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5, verso 25. Pregunta así medio rara. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa que la amas? ¿El día que te casaste? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a tu esposa porque te atiende, porque te lava, porque te plancha, porque... De verdad, a veces son cosas que ya se dan por sentado y a veces se piensa que lejos de tener una esposa tienes una sirvienta, y no es así. Pablo nos menciona, inspirado por el Espíritu: maridos, amen a sus mujeres. ¿De qué manera? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que nunca pase de moda eso de decirle que la amas, de eso de darle las gracias y de reconocer lo que hace diariamente. Eso es algo, tú dirás, es un detalle menor, ella ya lo sabe, pero díselo. Todos los días Dios nos dice que nos ama con la vida que nos da, con el respirar, con las bendiciones, con la salud, con la protección. Todos los días Dios nos dice: mi amor, con amor eterno te he amado, dice la Escritura. Esposos, hagan lo mismo. Ahora sí dijeron amén, ¿verdad? Ahora, no solamente eso, dice la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses 3:19. No seas ásperos con ellas. Cada que la Biblia le habla al marido, siempre inicia con lo mismo: amen a sus mujeres. Si la Biblia lo repite mucho es porque es muy importante. Ya ustedes sabrán si la toman o si la dejan pasar. Aquí lo que se resalta, lo diferente o lo añadido es: no seas ásperos con ellas. No sean ásperos con ellas, dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:19. Ahora bien, Pedro nos menciona algo más: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ama a tu esposa, no seas áspero con ella, dale honor como el vaso frágil que es. Esas son tus responsabilidades como marido, como esposo. Ahora vamos con las esposas. Ya se divirtieron las esposas, ahora vamos con ellas. Dice la Escritura acerca de ser buena esposa: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Eso es un añadido porque viene en el mismo versículo. Dice: como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Efesios 5:33. Nuevamente, no esperaba ninguna amén. Está bien. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Colosenses 3:18. Y luego, por último, dice el apóstol Pedro: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Gloria a Dios. O sea que la Biblia nos da lo que el padre debe hacer, lo que la madre debe hacer, lo que el esposo debe hacer, lo que la esposa debe hacer, lo que el hijo debe hacer. Volvemos nuevamente al primer punto: la palabra de Dios debe ser la base. Yo voy a entender lo que tengo que hacer como hijo porque leo la Biblia y la tengo como base. El esposo, la esposa, el padre, la madre va a entender lo que tiene que hacer cuando tenga a Cristo como el principal edificador, a Cristo como el fundamento único y a la palabra de Dios como base. Todo lo que he dicho son versículos bíblicos, nada de lo que... Yo no puse aquí ningún comentario agregado, todo la Biblia lo explica. Yo creo que no hay necesidad de explicarlo tanto. La misma Biblia nos menciona qué es lo que tenemos que hacer. Es entonces que debemos recordar que Dios es el que instituyó la familia y a cada uno de los miembros de esta familia les dio un papel específico. Y hay quienes tienen dos. Los papás a su vez son esposos, las mamás a su vez son esposas, nosotros somos hijos. Puede que a lo mejor seamos hermanos. Yo soy el hermano mayor, tengo una hermana más chiquita, tengo una responsabilidad y un papel para con ella. Mis hermanos, debemos ser buenos edificadores secundarios. Dios es el fundamento, Cristo es el fundamento único sobre el cual edificar la casa. Pero de ahí, el que tiene que edificarla somos nosotros, a través de lo que Dios nos está pidiendo. ¿Quieres que tu casa sea edificada? Tienes que ser un buen esposo. Tienes que ser un buen padre, tienes que ser una buena esposa, una buena madre, un buen hijo.
Todos los roles contribuyen a que tu hogar cristiano se vaya edificando. Dios ya puso la palabra, Dios ya te concedió casarte, Dios te concedió los hijos. Él ya hizo la labor de edificador principal. Ahora tú tienes que hacer la labor del edificador secundario. ¿Me van entendiendo hasta el momento, hermanos? Muy bien. Dicho esto, vamos con el tercer requisito importante de un hogar cristiano, que es básicamente comenzar a edificar. Este requisito puede tal vez sonar un poco extraño y tal vez venga a la mente de muchos: bueno, esto ya no tiene sentido, yo ya me casé, tengo años casado, ya tuve hijos, ya crecieron, algunos ya se fueron. Pero si bien es cierto, me gustaría hacerte una pregunta, como te la hice hace un momento. La primera pregunta de este mensaje fue: ¿realmente tienes a Cristo como edificador principal? La segunda pregunta es: ¿has sido un buen edificador secundario? ¿Has hecho tu labor tal cual la Escritura lo dice? Hoy debemos analizar nuestra vida. Los primeros dos requisitos son los fundamentales, y este tercero, que es comenzar a edificar, tiene que ver con el que tú y yo hoy reflexionemos si nuestra familia puede cumplir con esos requisitos de ser un hogar cristiano. Comenzar a edificar tiene que ver, mis hermanos, con entender cómo debemos edificar nosotros. También tiene que ver con los costos y los gastos para poder edificar. Y tiene que ver también con el entender y el saber qué tipo de edificador quieres ser. Y la Biblia habla de estas tres cosas para que tú puedas comenzar a edificar si sientes que tu familia no está edificada correctamente. La Biblia habla acerca de la edificación y menciona en Proverbios 24, versículos 3 y 4: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Qué se necesita para edificar correctamente? Sabiduría, prudencia y ciencia. La Biblia habla acerca de una muy buena edificación, y para una muy buena edificación requieres sabiduría, prudencia y requieres ciencia, conocimiento. Ahora bien, la Biblia también habla sobre el gasto para edificar. Jesús llegó a contar una parábola en Lucas capítulo 14, versículos 28 al 30, o no tanto una parábola, sino una comparación o metáfora que dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Todo aquel, dice, que quiere construir, antes de construir, se va a sentar a planear los gastos para ver si tiene lo necesario para poder acabar lo que planea edificar. En este caso es una torre, pero en el caso del mensaje es tu familia, tu hogar. Ahora bien, dice, continuando con lo que el Señor Jesús menciona: no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hay una parte antes de edificar, ¿sí?, que es la planeación. Esto va tanto para los que ya tienen una familia que tal vez hasta el momento no han edificado correctamente, no han puesto a Cristo como edificador principal y no han cumplido su papel como buenos edificadores secundarios. Pero primordialmente va para las personas como yo, los jóvenes que aún no están comprometidos. Antes de pensar en edificar una torre, esto puede ser casarte, esto puede ser tener hijos, esto puede ser independizarte. Antes de querer hacer esas cosas, siéntate y calcula los gastos. Siéntate y piensa en lo que eso requiere. Tener una familia no es poca cosa. Tener un matrimonio no es poca cosa. Todas son instituciones divinas. Dios instituyó tanto la familia como el matrimonio. No puedes, esto es para los que aún no hemos formado una familia como tal, no puedes esperar que todo salga como cuento de hadas y dices: me voy a casar y en el transcurso vamos viendo. No, siéntate y calcula los gastos. Hoy ya has escuchado el deber que tendrás. Si eres mujer, como madre, como esposa; si eres hombre, como esposo y como padre.
Si eres hijo, ya tienes tu labor. Necesitamos entender que antes de querer edificar algo, debemos sentarnos a calcular los gastos, lo que se requiere. Ahora bien, lo último es que la Biblia también habla acerca de dos tipos de edificadores. El Señor Jesucristo contó esa parábola que es muy conocida. Ya mencionamos el primer versículo en el primer punto. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, dice, yo le voy a comparar con un hombre prudente, un edificador prudente. ¿Por qué? Porque habrá construido su casa sobre la roca. Vinieron los ríos, descendieron lluvias y fuertes vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se cayó. ¿Por el simple hecho de qué? De que estaba fundada sobre la roca. El constructor prudente, que toma la palabra de Dios como centro, como fundamento, como base. Pero por el contrario está el edificador insensato. Dice, mas cualquiera que oye estas palabras y no las hace, yo lo voy a comparar con un hombre imprudente, insensato, que edificó su casa deliberadamente sobre la arena. Y descendieron los ríos, y vinieron lluvias, y fuertes vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y fue grande su ruina. Entonces, este tercer punto tiene que ver más con el que tú y yo, hoy, después de haber escuchado los primeros dos puntos, reflexionemos algo. Dice la Biblia que para edificar se requiere sabiduría, ciencia y conocimiento. Dios es sabio, Dios tiene ciencia, Dios es el que nos puede dar la prudencia que necesitamos para construir. Ahora, dice la Biblia que necesitamos calcular los gastos antes de edificar. Todo hombre con sentido común va a hacer eso. Tú y yo ya hemos escuchado los gastos, o en pocas palabras, las responsabilidades. Tu familia y la futura familia que algunos de nosotros querramos formar tiene que tener obligatoriamente a Cristo como edificador principal. Si no lo tiene, desde ahí ya estamos mal. Segundo, tienes que ser un buen edificador secundario. Si no cumples tu papel, no esperes que Dios arregle todo mágicamente. No, la cosa no funciona así. Ahora, ya has escuchado los gastos. Ya puedes ahora decidir, esto va más allá para los que ya aún no tienen familia, esto es cierto. Ya te toca a ti y a mí ponernos a pensar si estamos preparados para dichos gastos. Si estamos preparados, en mi caso, para ser un buen padre. Otro requisito que se me olvidó mencionar hace un momento sobre los papeles es acerca de ser un buen proveedor. El apóstol Pablo menciona que si alguno no provee para los suyos, es decir, para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Necesitamos entender que también debemos ser proveedores. Entonces yo tengo que medir esos gastos. ¿Quiero una familia? Perfecto, tengo que ser un proveedor, tengo que ser un buen esposo, en algún momento tal vez tengo que ser un buen padre. ¿Estoy listo y capacitado? He aquí también la pregunta para ustedes, los que ya tienen familia. ¿Has estado cumpliendo con tu labor como edificador secundario? ¿Estás siendo un buen esposo? ¿Estás siendo una buena esposa? ¿Estás cumpliendo el papel y la labor que Dios te ha dado en tu familia? Necesitamos entender esto. Esos son los gastos. Y de igual manera, en el caso de los que ya tienen familia, creo que este es el momento preciso para reflexionar si a lo mejor han estado invirtiendo y edificando mal el hogar que han logrado construir. Asimismo, la Biblia nos menciona que hay dos edificadores. Uno que construyó sobre la roca y otro que construyó sobre la arena. Cabe señalar que para los dos vinieron las mismas cosas. Para los dos descendieron los ríos, para los dos descendieron las lluvias y para los dos hubo vientos fuertes. Los dos edificadores pasaron por la misma prueba, problemas, pero el resultado no fue el mismo. El que edificó sobre la roca logró sobrevivir a los problemas y el que edificó sobre la arena tuvo una ruina grande. Es aquí donde yo procedo a preguntarte, ¿crees que tu familia necesita ser edificada un poco mejor? Entonces, ¿crees que sería bueno que tú y yo comencemos a edificar, pero ahora con estos requisitos específicos? Tener a Cristo como fundamento, como edificador principal, ser buenos edificadores secundarios y bueno, proponernos el comenzar a edificar, proponernos el hacer lo que nos toca y poner todo en las manos de Dios. Bueno, estos son los tres requisitos importantes de un hogar cristiano. Todo aquel que busca edificar su familia debe tener a Cristo como el
edificador principal. Asimismo, debe cumplir su papel como buen edificador secundario y debe procurar edificar poniendo todo en las manos de Dios. Hoy, mis hermanos, es preciso que cada uno de nosotros examine la edificación que ha hecho. Examina a tu familia, examínate a ti mismo. ¿Has puesto a Cristo como edificador principal? ¿Has cumplido la labor que te toca en tu familia? ¿Eres tú un buen edificador secundario? Mis queridos, si hoy tenemos, esta es la parte que quiero que escuchen, si hoy tenemos un matrimonio difícil, si hoy tenemos un hijo rebelde, si hoy tenemos una familia disfuncional, si hoy tenemos, y esto va para nosotros como hijos, porque puede llegar a pasar, claro que sí, con todo el respeto a los padres, pero si tenemos a padres irresponsables e imprudentes, creo que es bueno decir que nuestra familia necesita volver a ser edificada sobre el fundamento que es Cristo. Un matrimonio no puede, al menos un matrimonio que sea cristiano, no puede dejar que los problemas vengan y que lo derriben y lo destruyan, porque se supone que han edificado ¿sobre qué? Sobre la roca. Unos padres no pueden, mis hermanos, deliberadamente dejar que sus hijos anden por la vida haciendo lo que quieren. Es ahí donde vale y entra la disciplina, la corrección, el buen ejemplo, el buen testimonio, porque se supone que su paternidad está fundada sobre la roca. Si tienes hijos rebeldes, si tienes un matrimonio difícil, si tienes una familia disfuncional, esos son indicadores. Son luces rojas, luces de alerta que Dios te está dando para entender que necesitas reflexionar y volver a edificar, pero ahora poniendo a Dios como centro, poniendo la palabra de Dios como base y buscando edificar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Es aquí donde yo procedo entonces, querida iglesia, que cada uno de nosotros busque en esta hora que nuestras familias puedan ser puestas en las manos de Dios y que a partir de hoy busquemos ser familias consagradas para la gloria de Dios, edificadas sobre el buen fundamento, porque hay algo interesante. Hemos estado hablando, para los que nos escuchan a través de la pantalla, en las escuelas dominicales hemos hablado sobre la importancia de la Gran Comisión. No podemos ir y predicarle a la gente que Cristo cambia y transforma vidas si no ha cambiado la vida de tu familia. Sería contradictorio, sería medio raro decirles Cristo cambia y tu familia sigue siendo la misma ahora que dices ser cristiano a cuando no eras cristiano. Va a ser contradictorio. Necesitamos empezar por nuestra Jerusalén antes de poder ir al resto de las naciones. Entonces, mis hermanos, por eso viene a cuento esto que hoy quiero decirte. Nuestro Señor es el creador del universo. Él acomodó el desorden cósmico y creó todo perfectamente. Ten por seguro que nuestro hogar estará en las mejores manos, en las manos de Dios, el arquitecto perfecto. Es por eso, mis hermanos, es por eso que hoy yo quiero invitar a todos aquellos que han reconocido que tal vez edificaron sobre la arena. Quiero invitar a todos aquellos que no han cumplido su papel como edificadores secundarios, sean hijos, padres, esposos, esposas. Todos nos equivocamos. Todos. Quiero invitar a todos aquellos que digan, sí, estoy edificando mal. Mis hijos están atravesando problemas. Mi matrimonio tal vez no está del todo bien. Quiero invitar a todos ellos, a todos aquellos que hoy hayan reconocido, a todos aquellos a los que el Espíritu Santo les haya hablado sobre que necesitan urgentemente que Dios vuelva a ser el fundamento principal, abandonar esa edificación en la arena, abandonar la arena y entonces venir a la roca que es Cristo, la roca de la salvación. Invito a todos aquellos que hoy reconocen que han fallado como edificadores secundarios. Invito a todos aquellos que quieran una familia cristiana, un hogar cristiano, a ponerse de pie y a orar conmigo para poner nuestra familia en las manos de Dios. Vamos a orar por nuestras familias. Vamos a orar. Esposa, ora por tu esposo.
Jóvenes que aún no están casados, oren por el futuro matrimonio que tal vez desean tener. Oren por los hijos que tal vez en algún momento tendrán. No quieras comenzar a edificar cuando ya todo se presentó de golpe. Planea, calcula los gastos. Y vuelvo a recordarte que el requisito más importante es que tengas a Cristo como edificador principal. Oramos en esta hora. Mi Dios eterno, he aquí el mensaje, Dios mío, que has preparado para la iglesia Peña de Oreb. He aquí, Dios eterno, las familias de esta congregación. Este mensaje, Dios mío, no viene de parte mía, pues sinceramente yo no estoy casado. Yo no tengo hijos, Dios mío, pero sin embargo hemos hablado como aquel que, aunque carece de experiencia, tiene la palabra de Dios para exhortar, para ministrar. Y hoy, Señor, como pastor, te pido que me ayudes a ministrar a este pueblo, Señor. Que cada familia pueda ser restaurada. Que cada familia, Dios eterno, si tiene problemas en el matrimonio, si tiene problemas con los hijos, si tiene problemas, Señor, entre los cónyuges, si hay alguna disfunción entre la familia, Señor, hoy te pedimos que vengas y que tires nuestra edificación mal hecha, Señor, que nos ayudes a abandonar la edificación que hicimos en la arena. Esto no se refiere a abandonar a tu familia, de ninguna manera. Estoy hablando acerca de abandonar la arena y de venir a la roca. Estoy hablando acerca de abandonar tus propios intereses y venir a los intereses de la palabra del Señor. Pon a Cristo como fundamento. Pon la palabra de Dios como base. Sé un buen padre. Sé una buena madre según lo que la Escritura dice. He aquí, Señor, los que somos hijos, reconocemos que en nuestra torpeza, Señor, no honramos al padre y a la madre. Reconocemos, Señor, que en nuestra rebeldía a veces no obedecemos, no respetamos, Señor. Querido joven que me escuchas, ora conmigo y pídele perdón a Dios porque no hemos sido buenos hijos. Querido esposo que me escuchas, pídele perdón a Dios si en algo has ofendido a tu esposa, si has sido áspero con ella. Esposa, pide perdón a Dios si no has sido sujeta y obediente. Esposos, matrimonios y familias de la Peña de Oreb, hoy buscamos poner nuestra edificación en las manos de Dios. Hoy buscamos poner a Cristo como el principal edificador. Toda cadena, todo pecado que llegue a atar a los hijos, todo pecado que llegue a atar a los padres, todo pecado que llegue a estar atando a las esposas, hoy sea quebrantada y rota esa cadena en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Hoy los matrimonios serán restaurados, hoy los hijos tendrán una nueva manera de tratar a los padres, hoy los padres serán encomendados, se encomendarán a las manos de Dios para ser instructores, para poder realmente cuidar de aquella herencia que Dios les ha otorgado. He aquí, Señor, las familias de la Peña de Oreb. He aquí también, Señor, las familias de quienes nos escucharon. Te rogamos, mi Dios, que este mensaje pueda ser de bendición, pueda traer liberación, pueda traer renovación, Dios mío, y que las familias de esta comunidad, las familias de esta congregación y las familias de quienes nos han escuchado, Señor, sean puestas en tus santas y benditas manos. Y ayúdanos a que el primer versículo que leímos resuene en nuestra mente y pueda recordarnos todo lo que hoy hablamos. Si Jehová no edificare la casa, en vano, es inútil, sin propósito y está destinado al fracaso lo que los edificadores construyan. Hoy, Señor, ayúdanos a no quitarte como la piedra angular, a no ser parte de aquellos insensatos que te rechazan como piedra viva, sino a ser aquellos hijos de Dios que tienen una vida y un hogar cristocéntrico, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Mis hermanos, pues este es el mensaje. Procuremos que a partir de ahora nuestra familia esté fundamentada sobre la roca que es Cristo, piedra viva. Ten a Cristo como edificador principal, sé un buen edificador secundario y deja el resto en las manos de Dios. Dios es bueno y el que ordenó el universo podrá ordenar tu familia. No lo dudes. Que Dios les bendiga y que las familias a partir de ahora sean consagradas para la gloria de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta el próximo servicio. Aquella cruz, su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación, en aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día
de la tumba se levantó. En el